enunciado nos dice que debemos solicitar al usuario el tamaño para la creación de dos arreglos. Luego deberán leerse datos para ambos arreglos y calcularse la suma de los elementos de cada uno de ellos. Al final el programa debe decir cuál de los dos arreglos o vectores contiene la mayor suma. Para ello tenemos que hacer uso de los arreglos dinámicos en C++, ya que a diferencia de lo que normalmente estamos acostumbrados a definir, en este caso el tamaño del arreglo se define en tiempo de ejecución y ya no en tiempo de compilación. Es decir, el tamaño de los arreglos se va a leer y ya no va a ser una constante. Normalmente la creación de dos arreglos de una manera constante sería escribir para dos arreglos enteros de la siguiente manera. O, en todo caso, definir dos variables constantes y aquí poner el nombre de la variable, ¿no?, en el interior de los corchetes. Sin embargo, si queremos definir el tamaño a través de una variable, haciéndolo de este modo ya no es posible, sino que se tiene que hacer uso de punteros y además del operador new. Primero preguntamos y hacemos lectura del tamaño que van a tener los arreglos. Y luego de haber leído t, tenemos que hacer uso del operador new para que nos reserve espacio de memoria según la cantidad de elementos que vamos a indicarle. Escribiendo new int y entre corchetes el tamaño del arreglo, estamos especificando que se reserve espacio de memoria para 7 elementos del tipo int. Pero esto simplemente reserva el espacio y nos devuelve como resultado la dirección de memoria del primer elemento. Por ello tenemos que guardar esa dirección de memoria y con ello acceder a los elementos. Por eso es necesario la creación de un puntero, el cual se crea de esta manera. P en este caso sería el nombre de un puntero, es decir, una variable que va a almacenar la dirección de memoria de un elemento entero. Entonces P va a poder almacenar la dirección de memoria del primer elemento que se está reservando a través de esta sentencia seleccionada. Pero como vamos a crear dos vectores, vamos a usar dos nombres que serían A y B respectivamente. Creamos el puntero A y el puntero B y a ambos le asignamos la creación, la reserva del espacio de memoria para t elementos. Lo siguiente ya es conocido porque simplemente tenemos que hacer un recorrido para preguntar y almacenar los valores que va a contener el arreglo en base a lo que el usuario ingrese. Y como en este caso hacemos uso de una sentencia para mostrar un mensaje a través de cout y también vamos a leer a través de cin, es necesario que encerremos ambas instrucciones entre llaves. Si fuese solamente una, pudiese omitirse, pero en este caso no. Y luego tenemos que repetir exactamente lo mismo, pero para hacer lectura del vector b. No hay problema con que sigamos usando a la variable i como una especie de contador, porque esta variable i que existe en el primer for es una variable que solamente existe dentro de las llaves de tal for, dentro de este bucle, y esta i es otra distinta. Es por el alcance que tienen las variables de ámbito. En este caso sería de ámbito para bucles for. Como nos interesa calcular la suma de A y la suma de B, podemos hacerlo a medida que se ingresan sus valores. Es decir, creamos SA y SB
como si fuesen las variables enteras que van a contener el resultado de la suma. Tenemos que inicializarlas en 0, ya que estas van a ir aumentando su valor y tienen que tener un valor inicial de 0. Por defecto no se les asigna un valor 0, sino contienen un valor aleatorio al azar. Podría haber sido cualquier número gigantesco o incluso dar algún error extraño. Entonces, luego de leer un elemento a sub i, a la acumulación de la suma que se está obteniendo para el vector a, tenemos que sumarle justamente el valor que se acaba de leer. Y de manera similar para el vector b. Al final solamente tenemos que comparar cuál de ambos es mayor. Y asimismo no se tiene la certeza de que un vector contenga elementos que sean mayores que otros, sino que también podría darse el caso en el que la suma contenida en ambos sea la misma. Y eso sería todo. Para probar el programa vamos a ejecutarlo. Y en este caso el error que nos marca hace referencia a que no hemos declarado la variable t, pero no hay problema en ello. Ingresamos entonces la dimensión que van a tener los arreglos, en este caso 3 para no hacerlo tan extenso, y la lectura sería correspondiente para los elementos de posición 0, 1 y 2. En este caso nos dice que la suma es la misma, ya que los elementos que han ingresado son los mismos, pero el programa también nos diría que A es mayor que B si así fuese, o que B es mayor que A.